Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días. Miércoles 22 de julio del 2020. Qué bueno que está en sintonía de su programa Diálogo. En este día, pues a las 6 de la mañana con 30 minutos. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas a todos nuestros amigos televidentes que siempre están pendientes de nuestra señal. Hoy es miércoles donde tenemos el panel de Nueva Generación, donde vamos a, sin duda, a tener diferentes temas sobre la mesa para que podamos discutirlos. Esos temas pues que han generado mucha controversia durante la semana, los anuncios inesperados que teníamos también de la reapertura de la fase 2, cuando el presidente lo anunciaba después de estar solicitando una cuarentena estricta. Como saben ustedes, pues los días miércoles siempre me acompaña este panel de Nueva Generación para hacer un análisis pues más a fondo de esta situación. Y por cierto, pues le doy la más cordial ya de la bienvenida a Leonor Selva, analista. Bienvenida, Leonor, un gusto tenerla con nosotros acá en el estudio. No, gracias por la invitación nuevamente y un saludo siempre a toda la teleaudiencia, que esté segura en su casa. Isaac Ortega también nos acompaña en el estudio. Isaac, buenos días, bienvenido. Buenos días, Osvaldo, buenos días a toda la población salvadoreña que nos está viendo desde sus casas. Un placer nuevamente poder estar aquí compartiendo con todos ustedes y con Leonor ya aquí también. Muchísimas gracias. Estamos también a la espera de Henry Flores, que nos va a estar acompañando acá en el estudio. Y esta mañana no vamos a contar con la presencia de Tania Pastor, debido pues a compromisos que tenía ella este día. Bueno, vamos a iniciar entonces con los dos panelistas que tengo de momento. Vamos a iniciar contigo, Leonor, hablando de esta situación que el presidente había solicitado una cuarentena estricta. Nos sorprende a todos cuando dice el martes 21 va a la segunda fase, pero luego se retracta después de haber consultado con los especialistas de que no era el momento de esta reapertura. ¿Cuál es como la lectura que tú tienes acerca de este anuncio que hizo el presidente? Muchos lo han llamado como cortina de humo para llamar la atención. Bueno, yo creería que ojalá fuera una cortina de humo, porque si no lo es, demostró nuevamente que 5 meses después de que empezó esta pandemia, seguimos con un grado de improvisación demasiado alto, demasiado innecesario, y que probablemente este tipo de decisiones en principio no se están tomando atendiendo los criterios médicos, que son, o sea, el criterio de la evolución de la pandemia, que es la que debería regir todas estas decisiones. En primer lugar, hay que decirlo, es claro, creo yo, que más allá de que no tenemos datos certeros, y eso sigue siendo una de las grandes debilidades, o creo yo de los grandes errores, es la forma en que se está comunicando, o más bien que no se está comunicando cuál es el estado real de la pandemia. Entonces eso hace difícil que nosotros tomemos decisiones como colectivo, porque los mejores liderazgos en el mundo son los que están uniendo un horizonte común y son los que están uniendo a la sociedad, dándole los insumos de información para que colectivamente estemos tomando las decisiones. Pero bueno, más allá de que no tengamos toda la información clara que necesitamos, creo que es evidente, creo que la ciudadanía ya palpa que el virus, que la pandemia ahorita está en un punto alto, que ha hecho colapsar nuestro sistema de salud y que no se ha aumentado la capacidad del sistema de salud, todavía está pendiente de inaugurarse la fase 2. Mientras no se inaugure esa fase 2 de CIFCO, yo creo que era lo más pertinente, era suspender una reapertura más amplia de la economía. Sé que es un sacrificio para los negocios que siguen cerrados, lo entiendo, pero es claro que el país ahorita no tiene la capacidad para continuar con esa reapertura. Habiendo dicho eso, precisamente la comunicación para dar esa certeza dentro de todo este como mal escenario debería ser mucho más ordenada. Creo yo que fue un error salir el sábado, creo que fue un sábado en la tarde, a decir que se iba a continuar con la reapertura y 24 horas después decir que se había consultado a los expertos, siendo este el Ministerio de Salud, que considerando que ninguna circunstancia había cambiado en esas 24 horas. O sea,
eso también es un tema de orden para los negocios, para los ciudadanos, sobre nuestras expectativas. Entonces yo creo que ahí hay mucho que mejorar. Sin embargo, creo que al final la decisión correcta era suspender esa reapertura, esa segunda fase de la reapertura, dadas las condiciones y dado que no se ha aumentado la capacidad hospitalaria hasta la fecha. Isaac Ortega. Bueno, la verdad es que, como hemos venido mencionando en los últimos programas, lamentablemente la población todavía no ha terminado de... Vamos por buen camino, pero no ha terminado de autodisciplinarse o de autoeducarse en el uso de la mascarilla, las medidas de prevención. Creo que mucha gente sabe, pero todavía el comportamiento no ha cambiado. O sea, la costumbre, ¿verdad? Esos hábitos todavía no han terminado de ser formados y pues claramente se ha visto cómo se han ido aumentando los números de los contagiados. Y concuerdo totalmente con lo que dice Leonor, donde mientras no tengamos la capacidad médica, hospitalaria, para seguir atendiendo personas que estén contagiadas, no podemos abrir. En los últimos días han muerto muchísimos médicos. Creo que somos el país que ha perdido más médicos a nivel de Centroamérica, cuando en otros países solamente se ha perdido 1 o 2 o 3 por el equipo que se le ha dado a los médicos, que es una deuda que todavía tienen pendiente el Ministerio de Salud. No sé qué tipo de equipo se le ha dado. Al parecer salió el ministro en una conferencia de prensa diciendo de que habían comprado equipo que no era para médicos. Entonces, yo creo que este tipo de situaciones hay que tomarlas un poco más en serio. Son las vidas que se están jugando. Y obviamente la solidaridad que tenemos todos, ¿verdad? Los que hemos visto muchos emprendedores y muchas empresas también que posiblemente tienen un localito en un centro comercial y se estaban preparando para poder ver cómo reaperturar y de un día para otro tuvieron que decir ya no, ¿verdad? Hay muchos emprendedores, muchos comerciantes que han tenido que refinanciar o que han tenido que buscar líneas de crédito para poder subsistir. Y creo que esta modalidad de seguir tomando las cosas a la ligera, de decir, hoy sí abrimos, pero mañana ya no, porque consulté, ok, ¿y por qué no habías, o sea que no habías consultado antes de decir que ibas a abrir? Entonces, esas son las cosas que nos dejan a nosotros con aquella incertidumbre si de verdad se están tomando las decisiones correctas, quiénes son los asesores, de dónde vienen estos asesores, por qué están asesorando de esta manera. Entonces, es increíble el grado de improvisación y posiblemente algunos dirán, ¿por qué atacan tanto al gobierno si el gobierno solo quiere salvar vidas? Sí, pero, o sea, lamentablemente las cosas están ahí, pues, o sea, sí se comenzó bien y eso creo que siempre lo voy a reconocer, que fuimos uno de los primeros países en cerrar nuestras fronteras y tomar esa decisión de cerrar, que nadie salga, que nadie entre, pero en el camino se ha perdido, ¿verdad? Se ha perdido ese rumbo, inclusive hemos tenido este show político, este circo político entre los dos poderes del Estado, que solo ha desgastado a los dos y no se ha logrado llegar a nada. Todavía hasta el día de ayer yo estaba escuchando diputados diciendo de que no había necesidad de una cuarentena, que no había necesidad de cerrar, de ningún tipo de prevención, porque era un capricho del presidente. Entonces, todavía no hemos logrado aquella madurez política de dejar los intereses políticos a lado, ver objetivamente qué se necesita hacer, sentarse, dialogar, y por el otro lado te dicen, ya pasamos dialogando 6 días y no llegamos a nada. Pues hay que seguir dialogando, si es la única manera de poder salir adelante. Bueno, ya está con nosotros en el estudio Henry Flores. Henry, buenos días y bienvenido. Buenos días, Osvaldo, buenos días, Leonor, buenos días, Isaac también, y a todos los amigos televidentes de Grupo Megavisión y por supuesto de Diálogo. Estamos analizando el retraso de la segunda fase, Henry. Nos tomó por sorpresa, ¿verdad?, el anuncio que hacía el presidente y luego que se retractaba. Queríamos conocer también tu punto de vista al respecto. Mira, lo que pasa es que en el país muchos sectores y muchas personas aún no creen que estamos en una emergencia, a lo mejor porque no se les ha muerto un familiar, porque no se han enfermado del COVID-19 o simplemente porque no ven noticias. Estamos en una situación que cada día va empeorando. Yo estaba revisando los datos de ayer
y casi 400 contagiados en un solo día. 400. Recuerdo que cuando empezó la pandemia teníamos pocos casos, 40, 50, 75, 100, y así poco a poco subió la cifra diaria y albergábamos la esperanza que para esta fecha probablemente esos datos iban a ir bajando, pero no ha sido así, sino que van subiendo, 400 casos en un solo día. La buena noticia de ayer es que hemos tenido 0 homicidios. Y entre tanta desesperanza, pues esa es una esperanza, el de haber tenido 0 homicidios y que por varios días consecutivos se tienen una baja al homicidio significativo, creo que nos demuestra que El Salvador todavía tiene esperanza. Concuerdo totalmente con la decisión de retrasar la apertura de la actividad comercial en el país, de la actividad económica. El hecho de que el presidente poco tiempo después haya anunciado que ya no se va a reaperturar, después que había dicho de que se iban a empezar a tomar todas las medidas necesarias para abrir la economía, solo muestra de que el presidente de la República tiene todo el interés de abrir, que está preocupado por la situación económica de este país, por los emprendedores, por las empresas, y que quisiera abrir, si es que al mismo gobierno le está afectando grandemente la situación de la pandemia, porque en la medida en que el gobierno no puede recaudar impuestos, en esa medida no va a tener liquidez y no va a tener dinero para poder sufragar todos los gastos que requiere las diferentes carteras de Estado para los tantos problemas que tiene este país. En ese sentido, yo creo que es acertada la decisión de retrasar un poco más el tiempo y las fechas para la apertura, dado que no están las condiciones necesarias. Las universidades van a seguir cerradas, van a seguir dando clases en línea, los colegios van a seguir dando clases en línea, las empresas, las grandes empresas van a seguir cerradas, algunas han abierto de manera parcial, están con teletrabajo, y es una situación que seguramente vamos a tener así todo el año. Pero tiene que ser así, o sea, no se puede abrir todavía el país de patada. En otros países, como Estados Unidos, hay algunos estados que ya habían abierto totalmente la economía y han vuelto a cerrarla luego del alza de contagiados o de muertos. En Miami, por ejemplo, que es un estado que veíamos a las personas en las playas, veíamos a las familias disfrutar, ahora estamos viendo que está siendo duramente golpeado por la pandemia en Los Ángeles, California, en todo California. Las personas estaban saliendo a las playas y ahora hemos empezado a ver un brote de nuevo en dichas ciudades. Lo que significa que el virus, espero que no haya llegado para quedarse, pero sí va a quedarse por mucho tiempo y el país en este momento no está preparado, pero yo sí sugeriría que las fuerzas vivas de este país, el gobierno, los diputados de la Asamblea, como decía Isaac, todos se pongan de acuerdo y busquen soluciones para ver de qué medida se le puede dar un apoyo urgente. Y cuando digo urgente es porque ya las empresas pequeñas han cerrado, han quebrado, muchas personas se han quedado sin empleo y ya no tienen más una oportunidad. Entonces esas personas que se han visto duramente afectadas ya no hayan que hacer y ya nos pueden decir me voy a ir para Estados Unidos porque Guatemala, México también está igual o peor que la situación de virus que tenemos acá y se van a contagiar y van a morir. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas? Sin duda que el gobierno y las autoridades legislativas de este país, los 3 órganos del Estado deben de sentarse y buscar oportunidades urgentes para brindar solución a los más vulnerables. Estamos hablando de esas personas que han perdido su empleo, estamos hablando de esas personas que han cerrado sus pequeños negocios. La gran empresa creo que todavía tiene ahí un colchoncito de sus ganancias que le puede cubrir para aguantar un poco más, pero la pequeña empresa ya no puede y a ellos hay que brindarles oportunidades y hay que ver de qué forma se les ayuda. Bueno, en esta segunda fase estaba contemplado que el transporte público pues iniciara ya operaciones. Ante la falta de este transporte vemos la necesidad de muchas personas para llegar a sus lugares de trabajo. Me preocupaba mucho hoy que venía para el canal, vi un camión acá sobre el Paseo General Escalón, alrededor de unas 75 a 100 personas del sector construcción. Y ahí no había distanciamiento físico, unos andaban mascarillas, otros no la andaban.
pero la gente dice la misma necesidad que tenemos. Y el sector transporte dice, bueno, si no tenemos el subsidio, nosotros no entramos en la fase 2. ¿Cuál sería tu lectura, Leonor, sobre esta situación que se está viviendo también? Fíjate que volvemos a lo mismo. Las reaperturas por fases no son solo un anuncio que se da de ya pueden salir, sino que es un efecto de que se tiene que ir planificando y preparando las condiciones para cada salida. Algo que no se previó es que en la fase 1 salía a trabajar más del 50% del empleo y de la actividad económica del país formal. La informal ya había salido, para empezar. La informal ya había salido, que es el 70% de la población, y luego el 50% de la población formal. Eso significa que el gran grosso de la gente ya está afuera, ya está con libertad de movilidad en términos de actividad económica. ¿Qué pasa? Que creíamos que si no había transporte público, la gente iba a caminar o la gente iba a tomar un Uber, que es el motorista y uno atrás, y eso es la realidad de una clase media alta. Pero el gran grueso de las personas iba a volver a otros medios de transporte público que no son, o sea, aquí podemos decir mucho de un bus, pero un pick-up es más riesgoso ir en la cama de un pick-up atinado con 20 tuvieron personas. la decisión de las bicicletas, sobre ¿verdad? todo en el tema de salud, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Abrir la economía implicó que la gente necesitaba movilizarse y era una mentira pensar que la gente no estaba usando transporte público. Está usando transporte público que no tiene ninguna medida ni de seguridad vial en general, mucho menos de sanidad. Lo que tú decís, lo vemos todos los días. Los pickups van atestados de gente, el camión va atestado de gente. ¿Qué se necesita ahora? Abrir el transporte público de una forma ordenada, balancear la capacidad que se maneja en otros países. Un asiento sí, un asiento no, un asiento sí, un asiento no. Eso implica la mitad de la capacidad del busero, las medidas de seguridad, que ahora el motorista del bus también tiene que verificar que la gente no entre. Y tercero, sí, gestionar muy bien las rutas. Como tenemos un sistema de salud, de transporte público un tanto desordenado, aquí el busero compite y si no gana en el día dice que no va a salir. Se tiene que abrir una mesa de diálogo serio para establecer rutas. Es mucho más probable que se tenga que negociar rutas específicas con los buceros para que cada uno tenga un mercado con un poquito más de certeza, ya no 5 buceros compitiendo por una ruta porque probablemente no van a sacarlo del día. Tiene que haber una mesa donde se negocie y no solo tienen que estar negociando por subsidio, porque no es la típica del bucero de extorsionar. No podemos caer en la trampa que por la urgencia de la pandemia nos vamos a sentar con los buceros que nunca han dado claridad sobre cuáles son sus costos y solo piden más dinero del Estado. Tiene que haber una mesa de ordenar y ahí sí el viceministerio de Transporte tiene los datos de los flujos de las personas, tiene los datos de cuántas personas transitan. Hacer un plan ordenado que les compense al bucero su costo sin que se desperdicie dinero público. Pero sí se tiene que dar esa alternativa para la población, porque si no la población va a seguir buscando medios de transporte que son más caros para su bolsillo, porque el pick-up es más caro y más inseguro en términos de la sanidad y el distanciamiento social. Cuando tuve de invitado acá al presidente de AEA, Genaro Ramírez, decía de que el rubro del sector transporte ha tenido una pérdida de $100 millones. Dice que ya muchos empresarios, aunque haya apertura de la fase, pues ya no van a poder operar. Bueno, mira, la verdad es que yo tengo un tema bien personal, punto de vista en cuanto al sector transporte. Siempre he dicho que si el negocio ya no es rentable para algunos empresarios, como todos los empresarios, pues hay que abandonar el sector y buscar otro negocio. Pero sí creo yo que por muchos años la ciudadanía, la población, con nuestros impuestos, hemos ayudado al sector transporte a ser subsidiado. No podemos dejar pasar por alto esto. Entonces, no hemos tampoco tenido el servicio ni la seguridad que nos merecemos todos los salvadoreños. De hecho, mucha gente ha tenido que optar por financiar un vehículo o una moto para poderse sentir un poco más seguro. Y ese es el costo de la vida que va incrementándose también. Para esta pandemia, lamentablemente, otra vez lo mismo.
una falta de organización, una falta de análisis, como bien decía Leonor, y que eso todos lo hemos visto, ¿verdad? En la primera fase salió casi el 50-60% del sector, de los sectores laborales, más lo informal que ya estaba afuera y que ellos definitivamente por la necesidad tenían que andar afuera viendo y rebuscándose cómo subsistir. Aparte que muchos sectores aprovecharon para salir en esta fase cuando no les tocaba tan bien. Y lamentablemente hemos visto médicos también, ¿verdad?, que van en camas de pickups, exponiéndose, y como tú bien lo decías, del sector de construcción, donde no hay ningún distanciamiento. Y lamentablemente esa es la realidad de nuestro país, que por muchos años nunca ha sido tratada y no hay políticas públicas que realmente se desarrollen. Sí hay políticas en papel, pero no que se estén desarrollando para este tipo de sectores y para poder trabajar esto del transporte público. Yo honestamente no estoy de acuerdo con seguir subsidiando el transporte público. Realmente creo que es una carga para el país que no deberíamos de tener, que se hizo en un momento por el precio de la gasolina, pero los precios de la gasolina están un poco más accesibles. Entonces, yo creo que si hay empresarios de transporte público que dicen que esto ya no es un negocio, pues ahí está otras cantidades infinitas de negocios que pueden buscar. El que es perico donde quiera es verde, y si es bueno para los negocios, pues va a buscar otro medio. Sin embargo, también yo quisiera empezar a pensar, ¿verdad?, valga la redundancia, de algún día poder nacionalizar el transporte público y que el país tuviera la capacidad para brindar ese servicio. Realmente yo creo que tenemos que ir pensando en eso y dejar de estar dependiendo de estos empresarios o transportistas que día con día encuentran una excusa para seguir pidiendo más subsidio, y el servicio no mejora, al contrario. Da pena, da vergüenza subirse a un bus. La última vez que yo me subí a un bus, realmente casi que los asientos, el piso, casi que se ve la carretera, pues, ¿verdad? Cuando uno va ahí, el motor casi que le calienta la espalda a uno también. Entonces, las llantas, ¿verdad?, cómo se ven, que no están en condiciones para eso, no hay mantenimiento, no hay una regulación de emisión de gases, no hay nada que los regule, no invierten en nada, entonces, más que en gasolina. Yo creo que este tipo de cosas ya son temas que ya ni deberíamos de estar tocando a nivel de país, y ojalá que en este momento de la pandemia se puedan regular, no el tema de la gasolina, sino el tema de que si los que van a dar el servicio puedan tener estas limitantes. Ya lo decíamos antes, decían en la asamblea que fueran 2 personas por asiento, y yo creo que la mayoría de los buses solo eso pueden tener realmente en un asiento de manera cómoda, ¿verdad? O sea, está el asiento 1D que tal vez puede tener, o las especiales, ¿verdad?, que tienen un poquito más de espacio, pero hay la mayoría de unidades solo tienen espacio para 2, de manera cómoda, ¿verdad? El cobrador te puede decir que el asiento es para 5, pero realmente solo caben 2. Y esta es la desconexión que hay, en donde no se sabe a ciencia cierta cuántas personas pueden ir. Como estábamos diciendo, una persona por asiento, un asiento sí, un asiento no. Creo que sería lo ideal en el tema de salud, pero no le conviene a los transportistas conducirse con una unidad por todo un día a la mitad de la capacidad. Entonces queda ahí el debate, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente le conviene al país? O sea, ¿quién va a tomar cartas en el asunto? Bueno, decían que el precio idóneo para poder funcionar ellos como transporte público sería de 75 a $1, decían, Henry. Fíjate que es una vergüenza escuchar estas declaraciones. Sí, yo las escuché de un líder gremial que yo me recuerdo desde que era un niño, quizás de unos 10 años, que a mí ya me gustaba la televisión. Yo veía a estos líderes de transporte en los sets de televisión y los sigo viendo, y toda la vida se han quejado que no tenemos ganancias, que le vamos a aumentar el pasaje. Y yo recuerdo cuando era niño y veía las grandes manifestaciones de los dueños de transportistas en las calles, y todavía los sigo escuchando con la misma historia, que no les da ganancia, y tienen 20 años de venirlos escuchando. Entonces yo creo que es una vergüenza que hayan transportistas que no tienen, dueños de transporte, que no tienen conciencia social. Es que el transporte
así como el agua, así como la salud, es un servicio, por supuesto que el agua y la salud es básico, pues, pero el transporte también. Me voy a ir a pie de aquí hasta la frontera, voy a llegar en 4 días, si voy con el virus me voy a morir, voy a agarrar virus. Pero los transportistas tienen que ser más conscientes. Hay casi 11,000 unidades en todo el país y también aquí han sido cómplices los diputados y los gobiernos. ¿Por qué? Yo estaba revisando y habían 11 inspectores, y lo ha dicho también el ministro de Obras Públicas, que no habían inspectores antes, 11 inspectores para casi 11,000 unidades en todo el país, y muchas de estas unidades guardadas y recibiendo el subsidio, $900 creo que reciben los buses, y 600 los microbuses, así es, si no me corrijan, $900 los buses y 600 los microbuses, y muchas de estas unidades guardadas en parques que ellos pues alquilan solamente para tenerlas guardadas y recibiendo mensualmente estos subsidios. Y yo no sé por qué no los han castigado, y en eso son cómplices los diputados. Y ahora entiendo que el gobierno ha contratado a más inspectores para darle seguimiento a estas unidades de transporte que tienen guardadas, y ni aún así 100 inspectores para 11,000 unidades en todo el país es mentira, no da abasto. O sea, se tendría que contratar más inspectores más porque nos han tenido engañados. Es más, el gobierno hoy por hoy se ha ahorrado casi $7 millones. $7 millones de dólares en esto del subsidio que no se les ha dado y que a algunos se les ha quitado porque no estaban utilizando las unidades porque las tenían guardadas. Yo concuerdo con lo que dice Isaac, si no les da el negocio, bueno, cuando a mí no me da un negocio lo cierro y abro otro. ¿Y cómo es que cuando el gobierno decía que les iba a quitar las unidades salieron ahí un poco molestos que el gobierno los quería estatizar y quitarle las unidades? Pero luego empiezan a amenazar que van a cobrar 50 centavos, $1. Es que los transportistas, y yo les haría un llamado, no solo ellos se están viendo afectados con la pandemia, es que aquí están siendo afectados todas las empresas, los grandes empresarios y los pequeños empresarios. ¿Y por qué a ellos hay que darles privilegios? ¿Por qué a los dueños de transporte sí hay que darles privilegios y a la señora de la pupucera o a un emprendedor o a las grandes empresas incluso que se han visto afectados? Aquí todos nos hemos visto afectados. ¿Y cuál es la argollita de oro que tienen los transportistas? Que a ellos sí hay que darles dinero, porque ellos están diciendo que cuando termine la pandemia o incluso durante la pandemia les tienen que dar una compensación especial. Eso es lo que quieren que se les dé una compensación especial. ¿Por qué? Por tener buses chatarra. Y en esto han sido cómplices los diputados de la Asamblea Legislativa, y es claro, porque los diputados han sido financiados, no estoy diciendo que todos pues, pero una gran mayoría han sido financiados, han recibido dinero de muchos transportistas. Ellos sabrán quiénes son, pero a mí se me hace raro que cada vez que hay una reforma, por ejemplo, fíjate, el 70% de los buses y de los microbuses no pasan la prueba de emisión de gases. El 70% de los buses y microbuses no pasan esa prueba que les hace el BMT, pero no hay una ley que regule eso. Esos buses deberían de estar afuera, esos buses chatarras que la gente va a estar colgada y, como dice Isaac, que se le ven los hoyos y se ve abajo la carretera, los vidrios. De verdad que es un sistema pésimo. Claro, a mí me gustaría soñar con un país como en Estados Unidos, que los buses son privados, de hecho, pero incluso no cobran ahí, porque una parte la pone la ciudad y el gobierno. Ojalá que algún día aquí pudiésemos tener eso, pero en momento solo es un sueño. Pero al menos deberían de tener un poco de conciencia social. Entonces, los diputados han sido cómplices. ¿Por qué? Porque han sido financiados por los transportistas. Y ojalá que el gobierno pues no se deje chantajear por ellos. Claro está, o sea, lo siento porque no han tenido suficientes ganancias, pero no solamente ellos, también los emprendedores, también la señora que vende en el mercado, incluso las grandes empresas. Y qué bueno, los empresarios yo los he visto bastante responsables y no han estado llorando tanto, pues, pero ellos sí deberían de ser mucho más conscientes. Y yo sí le pediría al gobierno que no se deje chantajear por los transportistas y por este tipo de cantos de sirena. Ojo que, Fíjate, perdón, dale. Ojo que también estamos pensando solamente en el sector transporte, pero el usuario, hay mucha gente que toma de 3 a 4 buses para llegar a su trabajo, para regresar. O sea, si una persona que toma 3 buses en el día para ir de su casa a otro punto, para tomar otra ruta, para volver a salir a otra ruta, ahí son 2 buses, ¿verdad?
y de regreso otros 2 buses, son 4 buses en el día. Para alguien que pueda ganar el mínimo $4 en el día, en caso que se subiera a $1 por pasaje, o sea, al final casi que solo para andar en bus va a trabajar esta persona. Entonces yo creo que todas estas cosas, todas estas temas son cosas que se tienen que tomar en cuenta antes de sentarse. Bueno, lamentablemente todavía hay, los diputados son los que se sientan a negociar con sus financistas y toman estas decisiones, ¿verdad? Pero es inconcebible seguir pensando y ni siquiera seguir tocando los temas dentro de la Asamblea de si aumentarle los subsidios a los buceros. Bueno, necesito ir a la pausa comercial, Leonor. Cuando regresemos vamos a cederle ahí la palabra para que pueda dar ahí su opinión. Son ya las 7 de la mañana en punto. No nos cambien, por favor, que volvemos en breve. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Buen provecho a usted que desayuna en esta mañana de miércoles. Estoy con los panelistas de Nueva Generación analizando pues este tema de transporte que nos habíamos quedado. Vamos a cederle la palabra a Leonor para que pueda concluir la idea que teníamos de este tema. Sobre el transporte público, las crisis también son oportunidades. Y aquí, si nos vamos a sentar con los transportistas, una de las condiciones básicas, que es algo que nunca han querido aceptar, es la venta de tickets para controlar el subsidio. ¿Cuál es el problema del subsidio? Porque como decía Henry, en casi todo el mundo hay un subsidio al transporte público. ¿Qué pasa con nuestro país? Que en nuestro país no sabemos cuánta gente usa el transporte público y el transporte público no está orientado al consumidor, sino que se le da al bucero y peor aún, se le da al bucero sin ninguna verificación de, como decíamos acá, de si sacó el microbús o el microbús lo deja parqueado y de si lo sacó, cuánta gente realmente transportó. El Estado debería condicionar el subsidio a cuánta gente transporta esa unidad. Ahorita es el momento perfecto. ¿Por qué? Porque así como se le ha exigido a un montón de negocios que pongan la bandejita, el alcohol gel y la mascarilla y los termómetros electrónicos, así como se han establecido esos mismos estándares, para activar el transporte público es el momento ideal para que se les obligue a tener la maquinita del ticket, para que así usted pueda dar un subsidio que corresponda a lo que realmente el bucero está transportando en términos del pueblo salvadoreño. Este es el momento ideal y ningún bucero y nadie debería ceder a más compensaciones si el bucero no está dispuesto a dar transparencia sobre realmente cuánto gana, cuánto de subsidio se gana realmente y cuántas unidades sacan y cuántos salvadoreños transportan. Ahí estábamos viendo algunas opiniones de los amigos televidentes que están participando a través de la cuenta de Twitter o en Facebook, que están colocando, bueno, que nadie salga en 15 días, que el transporte y todo esté, y se acaba el tema de los 15 días que siempre se ha estado hablando. Otros decían ahí que por qué esos privilegios para los transportistas, si lo hacen con los particulares, ¿por qué no hacerlos con este sector? Y lo que hablaba Henry de ese sueño que muchas veces se puede tener del transporte público, bueno, Estados Unidos es otra economía, son otro tipo de culturas, pero sin embargo, el Citrans empezó como un proyecto bueno para los salvadoreños, pero lamentablemente terminó convirtiéndose en un negocio, ¿verdad?, para el gobierno anterior que se tuvo y que fue denunciado y todo. Incluso la misma sala de lo constitucional dijo, la sala de la Corte de lo Constitucional dijo que el Citrans, ese uso exclusivo del carril, que lo quitaron y ya todo el mundo podía ocupar ese carril. Lo que tú estabas mencionando, Henry, de ese sueño, que muchas veces son unidades que pueden transportar a muchas personas, pero siempre con el distanciamiento, y que podría ser como una buena opción ya cuando se abren estas fases. Quienes han tenido la oportunidad de estar en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, creo que en la mayoría de estados hay buses que algunas ciudades incluso son propietarias de estos buses y la ciudad paga la mitad y otra parte la paga el ciudadano, otra parte a veces la paga el gobierno. Incluso uno paga $1, pero la persona que no puede pagarlo pues no lo hace.
Claro, son economías diferentes de Estados Unidos, pero lo he visto en otros países un poco menos desarrollados que Estados Unidos, en Costa Rica también, en algunas ciudades. Acá lo más cercano a tener buses bonitos era el famoso Citrans. Lamentablemente esto se convirtió en un negocio para el gobierno anterior y hubieron pleitos y parece que hasta están investigados algunos sectores del transporte y personas que eran vinculadas al gobierno anterior por este tema, porque se ha visto el transporte como un negocio, que no debería ser un negocio, debería de ser visto como un servicio social, un servicio de interés, ayudar a los ciudadanos, así como los hospitales ayudan a los enfermos, así pues debería de ser visto el transporte, por eso es que es una concesión, ¿verdad? Es prestado, ¿verdad? No debería de ser visto como una empresa, por eso cuando yo escucho, es que hemos tenido tanto en pérdida, pero ¿por qué han tenido pérdidas si los buses los han tenido guardados? Las pérdidas son para los cobradores o para los motoristas que no han salido a trabajar. Pero los empresarios, ¿por qué van a tener pérdidas si lo han tenido guardados? Además, han tenido muchos años para hacer dinero porque así lo han visto como un negocio. Yo creo que podría el gobierno evaluar alguna posibilidad de ayudar a las personas más vulnerables. Los buses del Citran están, creería yo, todavía en buen estado, ¿verdad? Un par de veces tuve la oportunidad de andar en esos buses y podría verse la forma de ayudar a las personas más vulnerables, porque la gente de los mercados, de la Tiendona, de Lula Ula, de San Salvador, de Soyapango, que es donde recorre el Citran, ellos siempre van a ir a vender y ya no aguantan. Entonces, no sé por qué razón no se han habilitado esos buses. Entiendo que pues hay restricciones por parte del gobierno, que son las pocas restricciones que les ha dejado la Sala de la Constitucional y los diputados, como la restricción de los buses, por ejemplo, pero hay personas que necesitan movilizarse. Entonces la señora que vende en la tiendona, la señora que vende en el Ula Ula, en el mercado, tiene que agarrar un buen porcentaje de sus ganancias, y esto porque yo lo he visto, y tienen que pagar taxis o tienen que pagar Uber o tienen que decirle a su vecino que le haga un viaje. Entonces un 30 o un 40% de su ganancia la deja solo para pagar el transporte, y esa señora no va a dejar de ir a vender aunque haya pandemia porque necesita comer. Entonces yo vería bien el hecho de que estos buses del Citrans, que están en mejor estado que los otros que no sirven, pudiesen recorrer y así ayudarle, o sea, sacarlos con apoyo del gobierno y así ayudarle a estas sectores más vulnerables. Estoy hablando de la gente de Soyapango, un poco de la gente de San Salvador, agarra como 2 o 3 municipios, Ciudad Delgado también, para que pueda transportarse la gente, y pues tienen que salir, aunque haya pandemia. Esta pandemia va a seguir para lejos, no se va a terminar, los mercados van a tener siempre que estar abiertos, y sería una forma de beneficio social para ellos y además dinamizar la economía. La verdad no sé quién tiene ahora los buses del Citrans, ¿verdad? Es privado. Entiendo que siempre estaba siendo investigado ese tema, pero siempre es privado. Entonces se le ayudaría ahí un poco al sector privado, que son estos buses del Citrans, y también se le ayudaría a la gente. Entonces esa podría ser una posibilidad, por lo menos para este sector de la zona metropolitana. Bueno, me gustaría que trajéramos otro tema ya a la mesa para que podamos discutirlo, para que no se nos vaya a ir el tiempo volando. Es el tema de la transparencia con esta emergencia del COVID-19, lo más reciente que se ha sabido también, de lo del ministro de Salud, Francisco Alaví, que hizo una compra de botas de hule a la esposa del tío, ¿verdad? Por más de $725,000, y la situación pues cada vez va surgiendo. El ministro de Agricultura hoy está siendo, ¿verdad?, denunciado por diputados del FMLN porque dice de que está solicitando un refuerzo presupuestario cuando ya estaba asignado ese presupuesto de ciertas cosas que había que pagar. Entremos con el tema de la transparencia. Isaac, me gustaría que empezáramos a analizar este tema. Bueno, ese ha sido un tema que no le gusta a mucha gente del sector gobierno que se les toque, ¿verdad? Y por eso es que hubo mucha traba para esto de la pandemia, y la negociación que hubo de que querían la rendición de cuentas y los reportes a tiempo de qué era lo que se había
comprado, lo que se había gastado, los insumos que se habían obtenido, de dónde, cómo, quién, cuándo, por qué, ¿verdad? Y todo esto no lo querían justificar. Y obviamente poquito a poco se han ido dando los resultados que ya todos veíamos venir, cuando bien dicen que en arca abierta hasta el gusto peca, y se ha dado, pues, ¿verdad? O sea, empezaron con los casos de las mascarillas, ¿verdad? Con Coqui Aguilar, y sucesivamente hasta que ahora llegamos hasta un nivel un poco preocupante, Osvaldo, y creo que todos estaríamos de acuerdo en que el propio ministro de Salud, que está manejando la pandemia en el área de salud, se ve involucrado ya 2 veces en menos de un año, ¿verdad? O menos de 6 meses en temas comprometedores en cuanto a compras. Es inaudito realmente que se sigan dando estos casos. Creo que el salvadoreño que paga sus impuestos, todos realmente, cuando vemos este tipo de casos nos deberíamos de indignar y no decir, nadie debería estar diciendo, démosle chance ahora a ellos que roben porque ya robaron por 30 años. Porque antes no decían nada y ahora sí se están quejando. Yo creo que esa es una excusa o un punto de vista realmente no es válido, porque son generaciones diferentes, hay personajes diferentes dentro de la política. Los jóvenes que antes éramos adolescentes, ahora somos personas que estamos pendientes de lo que está pasando. No queremos que se repita la historia, por eso es que ahora señalamos, por eso es que ahora no nos quedamos callados y no nos vamos a seguir quedando callados, por más que no les guste, ¿verdad? Y yo hubiera esperado un poco de profesionalismo, de ética de parte del ministro, y hubiera esperado que él renunciara, porque la verdad es que es inaudito seguir teniendo funcionarios públicos que son señalados y que digan, pues no, nunca he contemplado ni se me ha cruzado por la cabeza renunciar. Bueno, de hecho, un neurocirujano, Eduardo Lobo, oncólogo, pidió que renunciara el ministro de Salud, ¿verdad? Por la muerte de tantos médicos que ha habido. Es que es eso, la corrupción mata, o sea, no solo es el mal uso de nuestros impuestos, es doblemente grave cuando se hace en momentos de emergencia nacional. ¿Por qué? Porque ese dólar que esa persona se mete a la bolsa, o sea, esa mascarilla, cuando a usted le dice que alguien, que Coqui Aguilar, que el ministro de Alaví y no sé quién era el otro, y el viceministro de Hacienda, Zelaya, vendieron al Estado un producto a doble precio. A usted le están diciendo que en lugar de comprar 100 mascarillas, el gobierno solo compró 50. Eso significa que solo 50 médicos tienen mascarilla en lugar de los 100 que están trabajando. Parte de las muertes de todos esos médicos y de todos esos policías, porque no solo son los médicos, policías, agentes de protección civil, soldados, enfermeros, los ordenanzas también de la policía, toda la gente que se está echando al hombro esta pandemia, se pone en riesgo su vida cuando se firma un contrato corrupto. Y no hay justificación decir que los ministros están ocupados, que están haciendo un montón de cosas. No, porque precisamente si estás muy ocupado, ¿en qué momento tuviste tiempo para firmar un contrato con tu tía? O sea, no estabas tan ocupado entonces, porque sí lograste decirle a tu tía que ni siquiera vendía productos médicos ni nada relacionado antes, sino que tenía un taller mecánico. Que ofertara porque íbamos a necesitar botas de hule. Le ayudaste con información privilegiada, que consiguiera esa información, que consiguiera las botas, y luego le conseguiste el contrato de $250,000. No estabas tan ocupado para hacer todas esas cosas, ahora no puedes estar tan ocupado para rendirle cuentas a la ciudadanía sobre ese acto de corrupción que mata. O sea, ahorita, en esta pandemia, cada dólar de nuestros impuestos es un dólar valioso que puede significar la vida y la muerte de una persona, y es inaceptable que ni siquiera nos quieran dar explicaciones y ni siquiera quieran rendir cuentas. En Bolivia se destituyó al ministro de Salud. En Guatemala también se ha destituido al ministro de Salud. ¿Por qué? Porque no se vale aprovecharse de una pandemia para tener lucro personal a costa de la ciudadanía. Así como estaban diciendo, Dale. Así como estaban diciendo de que por muchos años los gobiernos de Arena y del FMLN tuvieron cantidades absurdas de dinero para invertir en los hospitales, y de hecho cuando visitan los hospitales nuevos, bueno, no nuevos, sino que pintados,
y que están medio arreglados, se llenan la boca diciendo de que este gobierno ha invertido en salud. Ok, está, sí, qué bien que han pintado el hospital, gracias por hacer tu trabajo, ¿verdad? Pero decían de que los gobiernos anteriores habían sido cómplices de tantas muertes porque el sector salud no había tenido los insumos. Pero estamos viviendo lo mismo. Muchos médicos, enfermeros, personal de limpieza, que a veces los invisibilizamos, ¿verdad? Porque están ahí, pero no los reconocemos como tal, de que son parte fundamental para que los médicos, para que las enfermeras, para que todo el personal de salud esté trabajando en condiciones óptimas. Están muriendo, han muerto, como te decía al principio. Creo que somos el país que más personal de salud ha perdido en esta batalla contra el COVID, porque no han tenido los insumos necesarios, las mascarillas, como bien decía Leonor, la protección necesaria. Por ir regalando el dinero del pueblo en estos contratos oscuros, no se ha comprado buena calidad, no se ha comprado la cantidad necesaria. Los médicos se han quejado de las gabachas que les dan, que son demasiado delgadas, que las mascarillas no les duran mucho tiempo, que los guantes tienen... He conocido doctores que me han comentado, yo me voy poniendo 2, 3 guantes porque eso se deshace rápido. Entonces, como bien dice Leonor, la corrupción mata. Lo hemos vivido en otros gobiernos donde mucha gente ha muerto porque ese dinero no llega a los proyectos, porque no llega a las instituciones que de verdad tienen que trabajar con la población, y ya estamos cansados de esto. Se suponía que este gobierno no iba a ser igual. Dijeron que no lo iban a hacer. Ahora están haciendo historia en ser como los demás. Bueno, vamos a escuchar el punto de vista de Henry. Mira, yo estoy claro que si alguien es funcionario público, está con una responsabilidad mayor para garantizar honestidad, para garantizar transparencia y para garantizar el buen manejo de los recursos públicos, porque es el recurso de la gente. Y si un funcionario público tiene familiares o se prevalece de su cargo para hacer negocios, pues creo que no debería de ser funcionario público. Pero el presidente, yo lo que he visto es que ha demostrado tomar acciones cuando eso pasa, y lo vimos en el caso de un funcionario que incluso fue destituido del gobierno. Bueno, lo destituyó el presidente y ya no está en el gobierno. Entonces el presidente ha demostrado que pues no ha tolerado eso. Creo firmemente también que aquel político que va a llegar a un cargo público debería de ir en función de servir y no de servirse. Entonces, evidentemente está mal el que se prevalezca alguien para hacer negocios, o su círculo, sus amigos, sus familiares, etcétera. No debería de ser esa la forma de hacer política. Ahora bien, en el caso de algunos funcionarios señalados del gobierno, yo sí creo que ha habido bastante acoso también por parte de la prensa. Es decir, hay un caso, por ejemplo, había una acusación contra la comisionada presidencial Carolina Recinos, y al ponerme a leer, resulta que sus familiares, pues ya uno había sido contratado no en el gobierno, sino que había sido contratado en gobiernos anteriores. Entonces, tampoco se iba a destituir, pues solamente porque había sido contratado en el gobierno anterior. O sea, estaba ahí por capacidad, por lo que sea, pero ya había sido contratado antes, igual con un negocito relacionado que se mencionaba por ahí. Pero se destituyó a más de 800 personas cuando entró el gobierno, sin medir si tenían capacidad. Muchos de ellos ya tenían 10 años y no habían entrado durante el gobierno del FMLN. Mucha gente se le despidió por ser familiar o por tener el mismo apellido. O sea, ese es un estándar que el mismo gobierno entrante marcó. Su campaña fue sobre el combate a la corrupción y al nepotismo. Y ahora vienen y esperan que con los familiares que son de funcionarios públicos de este gobierno sí seamos tolerantes. Pero cuando se entró, se despidió. No, es más, 800 fueron la primera tanda. Al final llegaron como a más de 1000 empleados. Se hizo alarde, se les exhibió en Twitter de que eran familiares, de que eran esposos, tíos, sobrinos. Alguna gente denunció que ni siquiera era familiar, solo tenía el mismo apellido. Y se les destituyó sin procesos. Muchos de esos procesos están en la sala constitucional porque eran ilegales. Pero ahora, con la comisionada especial de operaciones, ahí sí hay que ser tolerante con su hermana, su tío, su hermano y su sobrino y su no sé quién más.
y con contratos nuevos para manejar tiendas dentro de ministerios. No, perdón, pero ese fue un estándar que este mismo gobierno estableció. Ahora lo único que se le está exigiendo es que cumpla lo que prometió. Bueno, con esta opinión vamos a ir a la pausa comercial. Necesito ir a la pausa, Henry, y cuando regresemos te doy el paso, porque tengo el compromiso con los anunciantes. Son ya las 7:24, ya regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Vamos a darle la oportunidad a Henry Flores para escuchar su punto de vista, para que veamos que estamos también en un programa democrático, que vamos a escuchar también la opinión de él. Sí, lo que decía al principio, los funcionarios públicos se deben al pueblo y por supuesto que deben de garantizar transparencia. Pero yo sí he visto bastante acoso de los medios de comunicación, que no lo he visto, por ejemplo, con el dinero que están gastando las alcaldías del país. De hecho, se aprobaron $600 millones para las municipalidades. Entonces yo no he visto el acoso de los medios que tienen para el gobierno, el mismo acoso para los alcaldes del país. Aquí la alcaldía grande es la de Santa Ana, San Miguel, la de San Salvador incluso, y que hay contratos millonarios. Incluso una alcaldía la acaban de denunciar porque ha hecho un contrato millonario con una empresa transnacional por el tema de la basura. Y no estoy hablando de $1 millón, estoy hablando de millones de dólares. No estoy hablando de $300,000 de mascarillas o de contratos de botas, de hule o lo que sea. Claro está, eso no es justificable. Los funcionarios deben de rendir cuentas y la persona que no está haciendo bien las cosas pues no debería de estar ni en el gobierno, ni en la Asamblea, ni en la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, en el caso particular que hablábamos de la comisionada presidencial, uno de sus familiares que se mencionaba que estaba en una institución de gobierno, ya había sido contratado, Bandesal me parece que era, ya había sido contratado en Bandesal y ella no es la presidenta de Bandesal. Y no porque ahora es la comisionada, bueno, hoy como es la comisionada lo vamos a destituir si ya tenía años de estar ahí. Pero ese caso en particular es el al que yo me querría referir y puntualizar que debe haber un escrutinio público, no solamente para el gobierno, también para las alcaldías del país, porque son 262 alcaldías y la Corte de Cuentas incluso está un poco retrasada con las auditorías a estas 262 alcaldías. Bueno, hay candidatos o precandidatos que van incluso y que ya fueron condenados o que están en una situación de hallazgos en la Corte de Cuentas. Entonces debe haber un foco de atención integral, pero estamos claros, los funcionarios públicos deben de evitar hacer negocios que a la vista pública no sean éticos o más aún que sean ilegales. Bueno, tocaste el punto de la Corte de Cuentas, Henry, y esto pues trae a colación lo que han estado denunciando algunos diputados, que esto se ha convertido en una repartición de cuotas partidarias. Lo decía Milena Mayorga también en sus redes sociales. ¿Cuál es tu punto de vista, Leonora, al respecto? A ver, ¿qué es nuevo? No, no es nuevo. ¿Que había una expectativa de que esta vez tenía que ser diferente? Sí. Y creo que esa es la gran decepción. Y hay que decirlo tal cual, decepción, porque esa era la promesa, que esta vez iba a ser diferente. Ahora estoy clara, si este ha sido el negocio de siempre. Entonces, las alcaldías, sí, a las alcaldías hay que auditarlas muchísimo. Al Ejecutivo también hay que auditarlo muchísimo. Por ejemplo, ayer nos amanecimos, anoche, en la noche se da la noticia de que se ha hecho una concesión de 20 años, bueno, asumimos que es una concesión, pero prácticamente una privatización de la Lotería Nacional de Beneficencia. Que digo, puede ser que hacía sentido, puede ser que para qué el Estado iba a estar manejando una Lotería Nacional de Beneficencia, pero ¿cómo se hace eso en medio de una pandemia, sin ningún anuncio público? Nosotros no sabemos si hubo licitación, si fue contratación directa, a quién se le ha adjudicado, porque la Lotería Nacional de Beneficencia recibía dinero público y ese dinero público se usa luego para inversiones públicas. Entonces, la diferencia, se prometió que iba a ser diferente esta vez. Y la ciudadanía ya no tolera. Y perdonen, así como decía Isaac, es bien fácil decir, pero antes no criticaban. Perdón, yo no soy tan joven como parezco y yo sí critiqué administraciones pasadas, no solo el FMLN, sino que de Arena.
Nosotros siempre consistentemente hemos estado pidiendo transparencia y corrupción. Y combate contra la corrupción es una bandera que no tiene que ser partidaria, y yo no puedo estar defendiendo la corrupción del que me simpatiza o no. O sea, ¿por qué? Porque mata, porque nos quita recursos que en los momentos de crisis son más fundamentales. O sea, aquí no se puede desperdiciar un solo dólar, porque un solo dólar mata. Y creo que en ese sentido el llamado también es a las instituciones que parecieran estar muy guardadas y muy en silencio, y que son las que deberían de estar velando por nuestros intereses. La Corte de Cuentas, la CICIES, que es una inversión y un proyecto nuevo, no le hemos oído pronunciarse por nada. Y también aquí hay que ser muy claros. Al principio de la pandemia se anunció que iba a haber un convenio entre la Corte de Cuentas, la CICIES y el Ejecutivo para auditar los fondos, pero a las horas de las horas la presidenta de la Corte de Cuentas dice que el Ministerio de Agricultura no le quiere dar la información sobre cómo se están repartiendo los paquetes de alimentos. Ya, sobre 3 prórrogas. Ya se están pidiendo una tercera prórroga. ¿Cómo es posible que usted está haciendo una logística tan amplia y no tenga la lista de a quién están llegando los paquetes de alimentos? Ni cuánto le están costando, ni a quién se las está comprando, y por qué se le está comprando en el extranjero, que es otra de las preguntas que están haciendo los productores y los agricultores nacionales. ¿Por qué se está comprando víveres, maíz, frijoles en el extranjero y no a los productores nacionales? Si todo se está haciendo bien, el que nada debe, nada teme. Explíquenlo y muestren los documentos. O sea, perfectamente yo me daría por satisfecha si me muestran los documentos, pero si ocultan información, nosotros tenemos preguntas y no tenemos ninguna razón para no estar exigiendo esa transparencia. Bueno, los 75 que estaban buscando llegar a la Corte de Cuentas, se hicieron todas estas entrevistas, Isaac, y todo, y pues muchos dicen, bueno, esto es solo por cumplir parte del protocolo, pero ya muchas veces se tiene de dedo señalado quién va a ser el próximo presidente o presidenta de la Corte de Cuentas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, yo creo que lo mencioné en la entrevista anterior, cuando estábamos hablando sobre las entrevistas que se estaban dando dentro de la Asamblea de algunos diputados, y que a veces las mismas preguntas que hacen algunos diputados hacia los aspirantes te da la pauta para pensar de que posiblemente ya se tiene a alguien ya predeterminado para el cargo. Cuando haces preguntas como ¿a dónde ves a la Corte de Cuentas dentro de 3 años? Cuando tenés que realmente orientar toda tu comunicación y toda tu pregunta, toda tu entrevista en términos de cómo se va a hacer para combatir la corrupción y cómo ser más transparente. Esto no es nuevo, lamentablemente no nos sorprende, pero tampoco queremos seguir en esta situación. Entonces yo creo que todo esto, yo me atrevería a decir de que todo esto que estamos viviendo no va a cambiar hasta que nosotros realmente cambiemos la forma de hacer política en este país, hasta que lleguen personas sin ningún compromiso, sin ningún tipo de prebenda, ¿verdad?, que tenga que cumplirse para poder tomar decisiones más objetivas, más en pro de la ciudadanía, más en pro de la transparencia, y que realmente podamos tener instituciones fuertes, si es que realmente la gobernanza y todo lo que el aparataje del Estado, si está fortalecido, si realmente se trabaja en conjunto, pues podemos tener buenos resultados. Pero imagínate, como dice Leonor, el Ministerio de Agricultura se va a comprarle a los afuera del país, cuando he visto casos donde los productores de miel han tocado a la puerta del Ministerio de Agricultura diciéndoles: tenemos bodegas llenas de miel, cómprennos la miel porque se va a perder, y resulta que la van a comprar afuera. O sea, no tiene sentido. ¿Por qué vas a comprar afuera algo que tenés aquí cuando podés beneficiar a tu gente, cuando podés beneficiar a los productores locales, y resulta que tenés que venir a Alemania a comprarle toda esa miel a todos estos productores? O sea, qué bien por Alemania, y gracias, ¿verdad?, a todos estos países que nos vienen a sacar en los momentos difíciles. Pero vuelvo al tema o sea, la forma de hacer política donde tenés ya tus personajes, donde ya están ungidos, ¿verdad?, por decir así, donde ya van diciendo, cuando vos llegues tenés que hacer esto y lo otro, y vas a buscar esto y lo otro. O sea, hasta que nuestra forma de hacer política cambie. Bien, Henry, ¿cuál es tu opinión? Fíjate que la Corte de Cuentas, según un informe del FUNDE, solamente entre el año 2002 y el año 2011
observó más de 797.02 millones en este periodo de tiempo de irregularidades en el manejo de fondos. Estamos hablando de alcaldías, de gobiernos. Este número ya aumentó, porque estoy hablando del 2012, ahora estamos en el año 2020 y estoy seguro que esta cifra ya ha superado al menos los 1.500 millones de dólares, según datos de Funde, 1.500 millones de dólares. Entonces yo le pregunto a los medios de comunicación y a políticos de este país y de sectores, allí hay 1.500 millones de dólares en la Corte de Cuentas que pues han sido señalados. No solo pues hay que fijarse en los $200.000 o $300.000 de las botas de hule, de las mascarillas, que está bien, hay que señalarlo, no está mal. Pero y estos 1.500 millones de dólares que según la Corte de Cuentas han sido mal administrados, no solamente por el gobierno y las alcaldías. Yo le he un llamado a los medios de comunicación también. Hay contratos que están haciendo a espaldas de la población alcalde del país. Hace poco salió un contrato millonario en una alcaldía principal de este país de privatización para una empresa transnacional y que pues afecta el bolsillo de una gran cantidad de salvadoreños, de millones de salvadoreños. Entonces el periodismo tiene que ser parejo y la auditoría tiene que ser pareja. Y estamos claros, el funcionario que no esté haciendo bien las cosas, pues no tiene que estar ahí, mejor que se dedique a hacer un negocio, ¿verdad? Y que haga ganancias ahí. Hay que hacer también un barómetro, y esto lo han dicho diferentes organizaciones de la sociedad civil para elegir autoridades, ¿verdad? No hay una auditoría. Es curioso que no hay auditoría para elegir a los funcionarios que hacen auditorías, ¿verdad? En la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas hace auditorías a las alcaldías, al gobierno y a todas las instituciones públicas que manejan fondos públicos. Pero es irónico que ellos no reciben auditorías para ser seleccionados. Debe haber un barómetro, su perfil, su hoja de vida, sus antecedentes, y no que sea con negociaciones como siempre se ha hecho, que decíamos, no, la Corte de Cuentas es manejada por el PCN en el tiempo de Ciro Cruz Cepeda, y después, no, la Corte de Cuentas tiene tantos magistrados del frente, tiene tantos de tal partido y tantos de tal partido. Así ha sido siempre, lamentablemente. Esa política debe de cambiar y debe de haber una auditoría especial, no solo para la Corte, sino para todos los cargos de elección popular. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa comercial, son ya las 7 de la mañana con 41 minutos, volvemos en breve. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Otro de los problemas con los que va a estar teniendo que lidiar el gobierno es la langosta voladora, como lo hemos visto, cómo se ha empezado por parte de elementos del ejército a tratar de erradicar esta situación. Lo que muchos han criticado en redes sociales y los medios de comunicación también lo han dicho, es la forma en que llegó el presidente. Con todos los helicópteros del ejército, un helicóptero que no era ni el presidencial, ¿de quién será este helicóptero? ¿Cómo se están empleando todos estos recursos? Es lo que la gente está. Ahí estamos viendo precisamente un helicóptero muy precioso, por cierto, que ahí cuando fue el Día de la Virgen de Fátima fue que lo utilizaron este helicóptero. ¿De quién será este helicóptero? No lo desconozco, pero fue cuando llegó el presidente, hizo el anuncio también con estos drones que se va a erradicar a la langosta voladora. Bueno, esa es otra emergencia que se nos viene encima y sin duda pues hay que comprar insumos para poder hacerle frente a la langosta voladora. Vamos a empezar contigo, Leonor, con tu punto de vista al respecto. A ver, creo que hay varios temas que aclarar acá. Primero, qué bueno que a pesar de que todos los esfuerzos, y hay que decirlo, a pesar de que todos los esfuerzos principalmente van a estar volcados a la pandemia, sí es cierto que no podemos descuidar, y para eso tenemos todo un aparataje del Estado, el día a día, porque lastimosamente, aunque estemos encerraditos en la casa y todo, el mundo no paró con la pandemia, entonces vamos a tener otros problemas con que lidiar. Yo sé que el sector de agricultura es un sector muy sensible que hay que cuidar y me complace que el Ministerio de Agricultura esté monitoreando este problema, tratando de evitar que se vuelva una crisis, porque hay que también, para no despertar alarma en la población, no es que ya tengamos una crisis de langosta, es que estamos monitoreando
el posible ingreso y cómo tratarlo para proteger nuestros cultivos. Eso me parece muy encomiable. Lo que sí es que hay que hacer la distinción nuevamente con lo que veníamos hablando del todo tema de transparencia y corrupción. Para lidiar con esta pandemia, para lidiar con este problema de las langostas, no puede ser tampoco una excusa de nuevo para obviar los procesos y todos los filtros en contra de la corrupción y en favor de la transparencia. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con la crisis de la pandemia y con procesos expeditos. Siempre que se maneje con información, que se trabaje de la mano con los agricultores, porque ellos son los que mejor saben. El agricultor es el que está viendo su cultivo todos los días y está viendo si realmente hay unas langostas. Hay unos números de teléfono donde ustedes pueden llamar, vean las redes del Ministerio de Agricultura. Si son agricultores, si tienen cultivos y detectan algún bicho raro, hay teléfonos donde ustedes tienen que hacer las consultas pertinentes y controlemos el problema antes de que se vuelva una crisis seria. Bueno, ya hubo algunas apariciones, Aguachapán, Usulután, ya hay unas plantaciones donde habían pues presencia de estas langostas, pero esperemos de que no vaya a ingresar, ¿verdad? Una peste como las pestes esas que veíamos pues bíblicas, ¿verdad? Del Egipto y todas estas pestes, estas plagas. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto, Isaac, sobre esta nueva emergencia que tiene que enfrentar el gobierno? Mira, si hay algo bueno que decir del gobierno en estos temas de la reacción a las emergencias, es que, por ejemplo, con el tema de la pandemia del COVID-19, se reaccionó a tiempo, se logró ver el comportamiento internacional de cómo venía la situación y se tomó una decisión. Eso se aplaudió y de hecho lo dije aquí, que había sido una muy buena decisión. Entonces, yo veo esa proactividad de parte de las direcciones o del gobierno en tomar ese primer paso antes de que algo llegue. Lo mismo ha pasado con este tema de las langostas. Este es un problema que viene desde otros países, allá en África, y que ha venido volando hasta que llegó a Paraguay, Uruguay, Bolivia. Guatemala ya tiene también problemas. Entonces, ha dado la oportunidad para poder detectar que viene en proceso y que nos va a atacar en algún momento. Entonces, aplaudo la decisión de ser proactivos y de evitar, ¿verdad?, o minimizar el riesgo enviando las campañas de fumigación. No entiendo por qué mandan a los militares a recoger langostas, pero alguna razón tendrán. Y sí, es muy buena esta decisión que se toma. Sin embargo, otra vez vuelvo a encontrar siempre algo que a mí, en lo personal, no me agrada, ¿verdad?, que es el hecho de que se empiece a utilizar el recurso del Estado para hacer una campaña publicitaria de esta situación, en donde nada más en el día de ayer, que estaba en casa, en menos de 30, 40 minutos pasaron 3 veces el video donde sale el presidente subiéndose el helicóptero, como tú bien decías, ¿verdad? Y salían con los drones y la campaña donde empieza a atacar nuevamente a la clase política y casi que sarcásticamente. Entonces yo creo que si vamos a empezar a gastar recursos para seguir haciendo esto, mejor utilizar ese recurso de la comunicación, publicidad y todo que se usa para comprar más redes, ¿verdad?, para agarrar langostas, pero no para seguir dividiendo y para seguir teniendo ese tipo de comunicaciones. Entonces yo creo que es un buen momento, aplaudo la actitud de ser proactivos, pero espero que dejemos de utilizar las emergencias para este tipo de fines como desacreditaciones políticas. Dejemos a un lado eso, por favor. Si el país no necesita eso, necesita un plan de país para salir adelante. Voy a ir a la última pausa para que le dejemos los últimos minutos a Henry Flores para que pueda dar su punto de vista. Son ya las 7:53. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Vamos rápidamente con Henry Flores y su análisis al respecto. Bueno, yo felicito primero al gobierno por ponerle atención a este tema. El país ha sido duramente golpeado este año. Primero con las lluvias, luego con la pandemia, bueno, mucho antes con la pandemia, con el virus, el coronavirus, el COVID-19. Hemos sido golpeados con
las pestes que hay en la Asamblea Legislativa, con los diputados también. Hemos sido duramente golpeados no solamente este año, sino en todas estas décadas, históricamente. Y aparte de esa peste que hay en la Asamblea Legislativa, ahora los agricultores, y sobre todo en las zonas rurales, están siendo afectados también con el tema de las langostas, que no solamente es en El Salvador, sino que estaba revisando datos en Jutiapa, en Guatemala, también hay otros municipios en Centroamérica que están teniendo este problema. No haríamos nada nosotros sin los agricultores, las tortillas que nos comemos, los frijoles, el arroz, el maíz, etcétera, es la esencia de la vida. Y qué bueno que el gobierno le va a poner atención a este tema y sin duda alguna se deben de destinar fondos millonarios también para resolverlo, porque se trata de la agricultura de nuestro país. Mira, yo quiero referirme a un tema. Fíjate que cómo nosotros pretendemos estar en una sociedad justa, en una sociedad honesta, si nuestros líderes nos fallan. Yo estaba viendo al presidente de la Asamblea Legislativa que decía que no tenía por qué pedirle respeto o disculpas a Milena Mayorga. Y a mí se me llama la atención que las mujeres diputadas en la Asamblea Legislativa están totalmente calladas. Y cuando el diputado Juan José Martel les dijo malqueridas en un tuit, hasta le querían poner una demanda y destituirlo y abrirle un gran juicio ahí en la Asamblea. Pero ahora que el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, le falta respeto a Milena Mayorga, ahí todas están calladas. Está bien, pero imagínate, el punto al que quiero llegar es, si el presidente de la Asamblea Legislativa se pone a pelear con una mujer y a faltarle el respeto, ¿qué podemos esperar que se preocupen por resolver con medidas estrictas para frenar el COVID-19, ahora el tema de las langostas, la situación también de la economía de este país? O sea, están dejando mucho que desear, y ahora que los partidos políticos han celebrado sus internas, qué bueno que hay muchísimos jóvenes que están dispuestos a cambiar esa realidad, y ojalá que cambien las cosas y que no sigan estos patrones de estos políticos que nos han fallado a este país y que han sido como una peste para El Salvador. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Quiero agradecer a Leonor por su visita esta mañana, también a Isaac y a Henry. Muchísimas gracias por habernos acompañado y un feliz día miércoles para todos ustedes. Feliz día y todos quédense en casa los que pueden. Así es. Bueno, son ya las 7 de la mañana con 58 minutos. No hay tiempo para más, tenemos que despedirnos. A continuación, arriba mi gente. Que pasen un feliz día y que Dios me los bendiga. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.